Muy buenos días a todos los jóvenes de Colegios Mende. Una vez más, el profesor Carlos Arriaga del curso de literatura y el día de hoy con un nuevo tema. En el romanticismo español hablaremos de Gustavo Adolfo Bécquer y su obra poética más representativa, Rimas. Bien, para hablar de esto, a continuación quiero que ustedes observen. Lo primero hay que recordar un poquito qué es el romanticismo. A ver, recordemos. ¿Qué es el romanticismo, chicos? Fue una corriente literaria que surgió en Alemania e Inglaterra a fines del siglo XVIII, como una reacción contra el carácter racional, ¿no?, del neoclasicismo. No te olvides que el romanticismo se difundió por toda Europa en la primera mitad del siglo XIX. Estamos hablando de 1800. Sus características, dijimos, predominó el sentimiento, buscar una libertad para crear, se exaltó el yo, ese yo con sus pasiones, angustias y emociones, se revaloró la nación y sus tradiciones, las obras revelaron un gran subjetivismo y los temas preferidos han sido amor, amada, naturaleza y pasado. Habiéndolo mencionado así, recordarán ustedes que el romanticismo llegó tardíamente a España. ¿Y por qué razones? Pues contemos un poquito la situación. El romanticismo español, dice, es confuso y complejo, también lleno de contradicciones. Este tuvo dos tendencias, por eso de contradicción, porque hubo una tendencia conservadora encabezada por el duque de Rivas y una tendencia revolucionaria donde encontramos a Espronceda, conservadores y revolucionarios, ¿no? Como es la vida, contradictoria. La literatura romántica de España se puede dividir en 4 etapas. Una, la de inicios. 2, la del triunfo del romanticismo. 3, la de la llamada nacionalización de los elementos románticos extranjeros. Y 4, el posromanticismo de la segunda mitad del siglo XIX, justamente al que pertenece Gustavo Adolfo Bécquer. El romanticismo llegó a España con retraso con respecto a los demás países europeos y justamente fue por la política marcada por Fernando VII, rey de España, porque en aquellos tiempos, recuerdan ustedes, en el siglo XIX, se estaban emancipando las colonias españolas buscando la libertad. Y usar el término libertad en el romanticismo, tanto también para la política, era un término prohibido, pues, en España. Así que el romanticismo de por sí estaba prohibido, ¿ya? Ahora, deben de saber que el triunfo real del romanticismo en España se va a dar luego de la muerte de Fernando VII. Estamos hablando más o menos por el año 1834. Por aquel tiempo se estrenan La Conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa y de Macías de Lara. Se publican poesías de Salas y Quiroga. Algunos señalan el fin del auge del romanticismo en España para más o menos 1844, o sea, 10 años después. Bueno, finalmente cuando se termina estrenando una de las grandes obras románticas, que es Don Juan Tenorio, del gran escritor José Zorrilla. Los temas del romanticismo español, dice, casi son los mismos que el resto de Europa. La prosa romántica, por ejemplo, se orienta hacia el costumbrismo, la novela histórica y la prosa doctrinal religiosa. En la poesía, más bien, ya la poesía donde la estética romántica es donde se mostró con mayor libertad, y el teatro, el máximo exponente romántico, será el drama o la tragicomedia. El romanticismo finaliza más o menos hacia 1850 debido a la aparición del realismo. Pero no obstante, acuérdate que
todavía hubieron dos grandes poetas de tendencia romántica en España. Una mujer llamada Rosalía de Castro y un varón, por supuesto, Gustavo Adolfo Bécquer. Habiéndolo dicho así, hablemos de Gustavo Adolfo Bécquer, con la foto de este autor tan querido en España, por cierto. ¿Ya? Su nombre era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, pero prefirió utilizar el nombre de Gustavo Adolfo Bécquer. Su corriente es el romanticismo, pero como ustedes sabrán, un romanticismo tardío en España, que correspondería a su cuarta etapa llamada el postromanticismo. ¿Cuál es la importancia? La importancia de Gustavo Adolfo Bécquer, chicos, es que es el más conocido, repito, es el más conocido de los románticos españoles, paradójicamente, y uno de los máximos representantes del romanticismo español, aunque en vida no tuvo el reconocimiento que debió merecer. Pasó una vida muy difícil económicamente hablando y todavía considerado medianamente un poeta en España en aquel tiempo. Pero pensar que hoy en día es el romántico más leído y conocido de España. Bueno, chicos, así es la vida. ¿Quién fue su musa inspiradora? Una joven de la cual dicen que él se enamoró, llamada Julia Espín, que por cierto él nunca llegó a tener nada con ella. Fue, dicen, un amor platónico. Su nacimiento. Bueno, nació en la ciudad de Sevilla el 17 de febrero de 1836 y falleció en Madrid, España, el 22 de diciembre de 1870 en pleno invierno europeo. Por supuesto, deben saber que debido al frío se agravó su situación de la tuberculosis, del cual él ya padecía mucho tiempo, lo cual lo condujo a la muerte. Claro que además también sufrió la depresión por la muerte de su hermano, que con eso básicamente terminó llevándolo a la tumba. ¿Cuántos años tenía, profesor? Si hecho pluma, mire, de 1836 a 1870, o sea, estoy hablando de que falleció apenas a los 34 años de edad, muy joven. Así es, chicos. Hablemos un poquito de su vida. Era hijo de unos nobles de origen holandés, por eso ese apellido Bécquer, ¿no?, que utilizó. Bueno, dice que sus padres eran pintores muy conocidos por los alrededores, aunque no tenían mucho dinero. A los 5 años, lamentablemente, murió su padre, y cuando tenía 11 años murió su mamá. Por entonces estaba estudiando para ser marinero, para luego interesarse por el arte y la literatura, sobre todo el dibujo. Junto a sus tíos y su hermano empezó a profundizar en el arte y aprender a pintar. Siguiendo el oficio familiar y utilizando todo lo que le habían enseñado sobre el arte, intenta dedicarse a la pintura y fue escribiente en la Dirección de Bienes Nacionales. Allí sus compañeros admiraban sus dibujos, pero cuando el director le vio haciendo dibujos sobre escenas de Shakespeare, decidió despedirlo. Abandona la pintura y decide viajar a Madrid para dedicarse a la literatura. Intentó escribir una obra llamada Historia de los Templos de España, y creo que nos damos cuenta de cierta tendencia religiosa del autor. Pero fue un fracaso, así que tuvo que dedicarse a ser periodista para poder conseguir algo de dinero. Escribe poemas y textos en periódicos de poca categoría, además de artículos y noticias. Ya que no tenía un gran trabajo, tampoco tenía un gran sueldo, y su hermano, que sí consiguió ser un pintor famoso, le ayudaba mucho en los tiempos donde el dinero no le daba para poder vivir. Su hermano. El año 1861 se casó con Casta Esteban, ella sí fue su esposa. Ella era hija de un médico, y aunque se cree que nunca fueron felices porque se cree que no hubo un gran amor, tuvieron 3 hijos, aunque se duda del tercero, ¿no?, y su paternidad. En el año 1864 consigue un cargo importante y muy bien pagado, siendo censor oficial de novelas. Ese trabajo le daba tiempo libre para dedicarse a escribir sus rimas y leyendas.
Pero cuando se vino la famosa revolución del año 1868, revolución en España, ¿no?, contra la monarquía, perdió su trabajo y su esposa se divorció de él, abandonándolo. Después de eso se mudó a Toledo para vivir con su hermano Valeriano, donde consiguió ser el director de la revista La Ilustración de Madrid. En septiembre del año 1870 muere justamente su hermano Valeriano, y pocos meses después, en diciembre, en pleno invierno, como les dije, Becker también muere a causa de la depresión y la tuberculosis. El frío invierno afectó duro su ya dañada salud de aquel entonces. Tenía 34 años cuando falleció el más famoso romántico de España. Contexto histórico literario, sobre todo la parte literaria. Dice así: en los días de su agonía le pidió a su amigo Augusto Ferrán, gran amigo que le ayudó a publicar justamente su obra póstumamente, que quemase sus cartas. Decía, serían mi deshonra. Que publicasen su obra. Decía, si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo. Pidió también que cuidaran de sus hijos. Sus últimas palabras fueron: todo mortal, dando a entender que la vida, chicos, solo es un paso transitorio, porque al final esa vida va a terminar con la muerte, que era algo constante también en su poesía. Obras. Entre las obras tenemos Cartas desde mi celda, que consta de 9 cartas escritas en el monasterio de Veruela, en Zaragoza, donde se recluyó el poeta por un tiempo, justamente aquejado por su mal pulmonar, que era la tuberculosis. Leyendas y fantasías. Sus leyendas son 28 relatos breves de carácter fantástico y ambientado en la Edad Media. ¿Ya? Temas de misterio gótico con un lenguaje muy poético. Entre las leyendas más importantes destacan La Jorca de Oro, El Miserere, Maese Pérez, El Organista, La Rosa de la Pasión, El Rayo de Luna, El Monte de las Ánimas, entre otras grandes leyendas. Sus rimas, publicadas en 1871 póstumamente, fue una colección de 76 poemas de amor, aunque ediciones posteriores han aumentado esa cantidad, porque han tomado del famoso Libro de los Gorriones, así le llamó Libro de Gorriones a un texto manuscrito por Becker antes, por el año 1868, y que fue la base luego para completar y crear pues esta obra Rimas, publicada póstumamente, que tanta fama le daría y que sería su obra más conocida de Becker. Rimas, publicada póstumamente, son poemas generalmente breves, sencillos y con un gran subjetivismo. Se cree inspirados en su musa. ¿Cómo se llama, chicos, su musa? Julia Espín. Los planos de esta obra Rimas son, en forma, el plano en la forma, combina, dice, sobre todo la forma, digamos, la parte formal, pues, ¿no? Versos en decasílabos y heptasílabos. La rima es consonante y asonante. En el fondo habla del amor pasional melancólico del poeta. Pero además de ese amor pasional, habla de la frustración, el desengaño, la soledad y la muerte. Acá con la presentación de la tapa, miren chicos, ahí dice Gustavo Adolfo Becker Rimas, ¿ya? Justamente publicado, como les dije, póstumamente en 1871, ¿ya? Simplificando mucho el conjunto de los motivos poéticos manejados en Rimas, podría destacarse 4 temas frecuentes o 4 bloques, que son la poesía como inspiración, porque él hablaba mucho de poesía, el amor, por supuesto luego el fracaso amoroso, el desengaño, y finalmente la soledad que le lleva al pesimismo y a mirar la muerte. Jóvenes, voy a leer la rima número 53, Volverán las oscuras golondrinas, la cual analizaremos en clases. Dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Fin. Como verán, esta rima 53 habla de aquel amor tan grande que él ha sentido por su ex amada, a la cual nadie amará como él lo ha hecho. Nos vemos, chicos, en clases.